Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Hoy veremos qué sucedía en Europa cuando comenzaba el siglo XX. Profesor, ¿no estaba consolidándose el sistema capitalista? Muy bien, Santi. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la segunda revolución industrial había permitido a países como Francia y Alemania, entre otros, incrementar su producción. Pero las imágenes que muestran de esa época son de mucha miseria. Es una buena observación. Eso se debe a que las diferencias sociales se iban ampliando progresivamente. Mientras los dueños de las fábricas ganaban cada vez más dinero, muchos trabajadores vivían en condiciones muy pobres. Pero hacia la década de 1870, la economía sufrió una crisis importante. Lo que pasó es que los dueños de las fábricas empezaron a tener cada vez menos ganancias porque no tenían a quién venderle todas las mercancías que producían. Por un lado, existía una fuerte competencia entre las empresas que impedía a los empresarios aumentar los precios. Por otra, los mercados no crecían al mismo tiempo que la producción, es decir, había más producción que compradores, y las empresas no podían reducir los costos de producción bajando el salario de los obreros. Por ello, los empresarios debían encontrar las soluciones en otro lado. Así decidieron introducir más tecnología, acordar límites a la competencia y a los precios y reorganizar el trabajo de los obreros en las fábricas. Como se dan cuenta, prácticamente el problema de la Primera Guerra Mundial fueron estos antecedentes de la economía. ¿Sí? Aquí podemos ver 4 puntos importantes. 1. El fortalecimiento de las antiguas potencias. ¿Quiénes son las antiguas potencias? Como recordarán, en clase habíamos mencionado el surgimiento de estas potencias. ¿Como cuál? Como Inglaterra, como Francia, como España, como Italia, como Portugal, que principalmente se empezaron a fortalecer gracias a su expansionismo comercial. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el punto número 2? El punto número 2 dice apertura del comercio y fortalecimiento del capitalismo. Recuerden, primero, capitalismo. El concepto más básico que habíamos mencionado en clase era el de poder vender todo lo que se pudiera. Todo lo que pudieran vender, ese es capitalismo. Y obtener grandes ganancias. ¿A costa de qué? A costa de lo que fuese. ¿Sí? Si era sobre la explotación de los trabajadores, si era sometiendo a otros pueblos. Este capitalismo prácticamente va a tomar los recursos naturales de las naciones para poderlas transformar en mercancías y a su vez poder ofrecer esas mercancías hacia el mercado y poder tener la mayor ganancia. El número 3, que tiene que ver con la última tarea, que fue la ambición desmedida, y surge el imperialismo. Estas naciones antiguas empiezan a tener una ambición sumamente tan grande que se consideran tan poderosas que tienen grandes ejércitos. Tal es el caso de Francia, tal es el caso de España, Inglaterra, que empiezan a utilizar este ejército para llegar y conquistar otros territorios, principalmente en Asia, en América, en África, y prácticamente todo el mundo empieza a ser repartido entre estas grandes potencias. ¿Sí? Entonces surge el colonialismo. Primero, el imperialismo es esta nación fuerte, poderosa, con un gran ejército, dominando precisamente unas naciones más débiles. Cuando se domina una nación más débil, podemos decir que es el colonialismo. Y entonces las naciones más débiles, pues, se someten a estas grandes potencias. Las grandes potencias les roban prácticamente los recursos naturales, y al quitarles sus recursos naturales, estos son transformados en fábricas, porque recuerden que ya con la revolución industrial empieza a haber las fábricas, y entonces todos estos materias primas que son robadas de las naciones más débiles son transformadas en mercancías y son regresadas a estas pequeñas naciones dominadas, a estas colonias, para que esas mismas personas compren los productos. Entonces, ¿qué era lo que le urgía al imperialista? Dominar más territorios, número 1, para tener más recursos. Número 2, prácticamente los países poderosos se reparten todo el mundo, y pues ya hay un problema, ¿sí? Porque esto va a ser para el siglo XVIII. Pero en el siglo XIX, ¿sí? Prácticamente estamos hablando de finales del siglo XIX, 1870, 1880.
empiezan a surgir nuevas potencias, como el Imperio Austrohúngaro, como todavía el antiguo Imperio Otomano, los turcos, Alemania, ¿sí? El Imperio Alemán empieza a extenderse y estas son consideradas como las nuevas potencias. ¿Cuál es el problema de las nuevas potencias con las viejas potencias? Bueno, pues cuando las nuevas potencias surgen, prácticamente todos los territorios del mundo ya estaban repartidos. Y entonces cuando estas jóvenes potencias están exigiendo más territorios, pues han sido dominados por las antiguas naciones. Y entonces, ¿qué es lo que quieren las nuevas potencias? Las nuevas potencias quieren un nuevo reparto del mundo. Es decir, quitarles territorios a las viejas potencias, ¿a costa de qué? Pues principalmente de la guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización. Y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro.